Buenas noches con todos. En esta noche, siendo ya un poco más de las 9, van a disculpar la demora, pero vamos a continuar con el tema de los vectores, el análisis vectorial. Agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. A ver, respecto a las clases anteriores, recién he leído sus comentarios y bien agradecer a todos ustedes. Había varias preguntas que en su momento no he sabido responderles, ¿no? Pero en esta oportunidad, vamos a interactuar un poco más. Uno de sus comentarios me habían pedido para que puedan tomarle una captura a estas pequeñas hojitas donde estamos desarrollando ese tema de los vectores, un tema de la física. A ver, entonces voy a pasar poco a poco para que puedan tomar esa captura mientras se van uniendo las personas interesadas en aprender poquito más de lo que es la física, sobre todo ese tema importante que es la base, ¿no?, de la física. Un saludo para Argentina, creo que fue ella, ¿no?, el que me pidió que pase estas pequeñas hojitas que estamos desarrollando. A ver, voy a pasar entonces, espero que esté ella, espero que nos esté acompañando. Entonces, a ver, empezamos. Los vectores, acá tenemos la definición y la tipificación, empezando con los vectores unitarios. Luego, hemos estudiado a profundidad lo que son los vectores colineales. Hemos hecho la aplicación cuando la importancia también, ¿no?, de los vectores cuando son colineales, ¿no? Y cuando no son colineales hay otros métodos. No se puede expresar esta relación en ambos casos, a pesar que hay una similitud, ¿no? Bien. Por acá, ya un poco mejorando nuestra interpretación, nuestro análisis de los vectores colineales para finalmente, ¿no?, ya en forma literal, hemos relacionado el vector X con respecto al vector A, la base para resolver este tipo de ejercicios. Ya aprendiendo no solamente colineales, sino el método del paralelogramo y el método del polígono. Bien, a ver, una pequeña captura. Vamos a continuar. Vectores coplanares, o en todo caso, no sé si se puede comunicar al WhatsApp, lo voy a pasar a un PDF y se los puedo enviar, ¿no?, para que tengan como material también, sería mejor. Pero bueno, los que quieran puedan hacer la captura. Continuamos estudiando con los vectores. Ya estamos en los vectores coplanares. Tenemos una serie de vectores con los concurrentes, los paralelos, los perpendiculares, y este vector que está en otro plano, ahí se excluye, ¿no? No es coplanar a estos vectores que encontramos en este plano. Sobre todo hemos hecho hincapié a los vectores iguales y a los opuestos, que es lo que más utilizamos, ¿no? Siempre vamos a utilizar a los vectores iguales y a los vectores opuestos. Bien, aquí tenemos ya operación con vectores, ¿no? Es importante operar. La finalidad de todo lo que estamos haciendo quizás va a ser saber operar, ¿no? Eso creo que es lo más importante de estudiar a los vectores, ¿no?
Empezamos con la suma de vectores, dos métodos muy importantes, el método del gráfico, un método gráfico y un método analítico, ¿no? Tenemos el método del paralelogramo, tenemos toda esta teoría que hemos desarrollado cuando el ángulo es agudo y cuando el ángulo es obtuso también, ¿no? Y tenemos ahí la resultante. Y hemos hecho una pequeña aplicación incluso con este concepto del baricentro, ¿no? Rápidamente hemos analizado, llegamos a que el X se puede expresar en función de los vectores A y B. A ver, una pequeña captura para los que están interesados. Vamos a pasar. Y aquí tenemos, a ver, esta ya era la aplicación de este método. Primero este. Aquí tenemos el otro método del polígono. Muchas veces estaba revisando la repetición y siempre me confundo y digo, en vez de decir el polígono, siempre a veces digo polinomio, ¿no? Porque también me gusta el curso de álgebra y siempre estoy ahí con los polinomios. Entonces aquí a veces cometo ese lapsus, ¿no? Pero sabrán disculpar, siempre me refiero al método del polígono. Un método bastante importante también que nos sirve pues para calcular la resultante, ¿no? A ver, una pequeña captura. A ver, vamos a acomodar mejor. Listo. Para los que... A ver. Seguimos, y esta es una aplicación, es un ejercicio interesante, donde aplicamos todo lo aprendido, ¿no? Una síntesis. A ver, una captura ahí. 1, 2, 3, ya, listo. Y finalmente, ¿no? Entramos al método analítico. Aquí hemos hecho una diferenciación bastante importante en la ley de cosenos, ¿no? Cuándo se usa más y cuándo se usa menos, ¿no? Hemos explicado a detalle esas dos situaciones, ¿no? Hay una pequeña captura. Listo. Luego estudiamos a la resta de vectores, ¿no? Simplemente la resta de vectores lo aprovechamos el concepto de vectores opuestos, nada más. Cuando vemos menos, si tenemos el vector con positivo, cambiamos el sentido nada más y operamos ya pues, ¿no? Con el menos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Y también, ¿no? Hemos recalcado cuando vemos triángulos, el ángulo opuesto, negativo. Si el ángulo opuesto es el dato, entonces con negativo trabajamos la ley de cosenos. Finalmente entramos a lo que es la multiplicación de los vectores. A ver, puedan los interesados una captura. En la multiplicación tenemos tres casos, ¿no? Una multiplicación de un escalar con un vector, ¿no? Simplemente lo amplifica o lo reduce al vector, ¿no? Pero dentro de la misma línea de acción. Eso debe quedar claro. A ver, listo. Y aquí entramos al estudio del producto escalar, ¿no? de dos vectores, ¿no? El producto escalar es su nombre mismo, escalar, porque ese producto con este signo del punto lo que genera es un número, ¿no? Ya, eso debe quedar claro, ¿no? Y la fórmula es esta, ¿no? Producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Y finalmente el producto vectorial o producto aspa, ¿no? La diferencia es que en este producto vectorial ya el resultado es un vector, ¿no? Aquí es un escalar, aquí es un vector. ¿Qué características tiene? Que es perpendicular a ambos vectores o al plano que generan el vector A y B, ¿no? A ese paralelogramo en todo caso. Y habíamos dicho que el módulo de este vector C o el producto A por B simplemente es el área del paralelogramo.
Bien, este es un conocimiento todavía inicial de estas operaciones de vectores. Vamos a profundizar un poquito más, pero primero vamos a estudiar a los vectores unitarios especiales, ¿no? Para poder ampliar un poco más estos conceptos o estas operaciones, ¿no? El producto escalar y el producto vectorial. Son, estas operaciones son bastante importantes, pero bastante importantes, ¿no? En los temas que vienen de la física, en trabajo, en momento, vamos a tener que utilizar estas operaciones. Por eso que es necesario entenderlo, sobre todo saber operar, ¿no? El método o los métodos que vamos a enseñar. Bien, finalmente hayamos concluido con la idea de proyección y componente, ¿no? Habíamos explicado a detalle cómo es que proyectamos un vector en los ejes. Ya entramos un poquito al estudio de los sistemas de referencia, en este caso un plano cartesiano, un plano rectangular o un sistema de coordenadas rectangulares, x, y. X es la abscisa, y es la ordenada. Entonces tenemos un vector y la proyectamos a estos ejes, ¿no? Habíamos explicado incluso con las sombras, el sol, una cosa simpática, ¿no? Para poder entender, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte es muy, pero muy importante, ¿no? A veces se le conoce como la descomposición de un vector, ¿no? Ahora vamos a ampliar un poquito más con la información del ángulo, ¿no? Aquí solamente hemos hecho la proyección, ¿no? Y hemos calculado el módulo de este vector, ¿no? A partir de las proyecciones, ¿no? Pero aquí es igual la componente, todavía no lo hemos desarrollado. Bien, entonces vamos a completar ese conocimiento, ¿no? Bien, hemos hecho un pequeño repaso, aprovechando que espero que esté la persona que quería tomarle capturas, pero voy a tenerlo preparado en un PDF y me solicitan y se los envío, ¿no? Bien, a ver, vamos a entonces continuar con el estudio de los vectores, ¿no? A ver, vamos a un poquito esperar. Bien, entonces vamos a hacer la descomposición de vectores, ¿no? A ver. Descomposición de un vector. Bien, entonces estamos tocando todos los recursos necesarios para poder trabajar, operar tranquilamente con los vectores. Muchas veces vamos a tener que descomponer un vector. Entonces este es un buen recurso para poder operar vectores. De repente no es conveniente tener un vector al aire. De repente es necesario encuadrarlo, definirlo dentro de un sistema de coordenadas, por ejemplo, el eje X por acá. Y, a ver, voy a trazar el eje de las ordenadas, ¿no? El eje Y. Entonces, a ver, aquí tengo un sistema de coordenadas, un sistema de referencia
donde va a ser necesario siempre establecer este sistema de referencia para estudiar diferentes fenómenos. Por ejemplo, el movimiento no es adecuado, ¿no? Todo movimiento debemos siempre estudiarlo dentro de un sistema de referencia. Entonces, por eso que es la necesidad de tener un sistema de referencia, y ahí vamos a definir, establecer un vector, ¿no? A ver, un vector cualquiera, ¿no? Este es un vector que va a salir o va a partir desde el origen, ¿eh? A ver, desde el origen. Por acá. Ahí tenemos un vector, ¿no? Que más adelante lo vamos a conocer con un vector de posición. ¿Por qué? Porque el origen va a estar justo en el origen. El origen del vector va a estar en el origen de los sistemas de coordenadas o del sistema de coordenadas. Le voy a llamar el vector A. Pero a ver, ahora voy a considerar solamente el módulo. Sabemos que es el vector A, pero su módulo va a ser A. Listo. Entonces, vamos a tener que descomponer, ¿no? O en todo caso, vamos a proyectar, ¿no?, a este vector en el eje X. A ver, así. Veíamos ya en la clase pasada, para proyectar, siempre trazamos una línea perpendicular al eje, ¿no? Por ejemplo, esa. Y la otra línea perpendicular al eje Y, ¿no? De esa manera. Entonces ya tendríamos la facilidad de trazar o de tener nuestras componentes, ¿no? Cuando hablamos de vectores hablamos de proyección. Entonces voy a, gráficamente nada más, vamos a proyectar este vector, ¿no? Vamos a trazar a los vectores, pero vamos a trabajar con sus componentes. Cuando hablo de componentes me refiero al módulo, ¿no? Ahí tengo el vector, que es la proyección del vector A sobre X. Y el otro, este vector, que sería la proyección del vector en el eje Y, ¿no? Ahí tenemos entonces las dos proyecciones. Entonces, siempre para descomponer un vector necesitamos el ángulo. Esa información necesitamos. El ángulo respecto a la horizontal, no necesariamente, podrían darnos este ángulo, ¿no? Ya, eso es arbitrario, digamos, pero generalmente vamos a tener como dato este ángulo, el ángulo alfa, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo descomponemos o cómo calculamos la componente, ¿no? Simplemente por la función trigonométrica, ¿no? La componente de este vector, que es la proyección del vector A en el eje X, lo vamos a calcular con simplemente mediante la fórmula o utilizando la razón trigonométrica del coseno, ¿no? Entonces de acá va a ser, como es su componente o su proyección del vector A, también lleva el módulo del vector A, pero aquí le vamos a acompañar del coseno del ángulo alfa. Podríamos demostrarlo también, pero ya prefiero de tenerlo como su valor, ¿no?, su módulo de la proyección de este vector A a lo largo del eje X. Y este vector, si yo lo traslado a esta paralela, porque es una paralela, va a estar al frente del vector o del ángulo θ. Entonces este vector tendría como módulo el propio A por el seno del ángulo alfa.
Bien, entonces ya tenemos las componentes, ya sabemos las componentes de este vector A en el eje X y en el eje Y, ¿no? Y listo, ¿no? De esa manera entonces eliminamos la acción de este vector y trabajamos con sus componentes, ¿no? Bien, eso es conociendo el ángulo, ¿no? Pero si a veces el ángulo es conocido, por ejemplo 30, 60, los ángulos conocidos o notables, vamos a trabajar con algunos de ellos, ¿no? Supongamos que tenemos el ángulo de 30 grados y 60. De repente nos dan un 30, un 60, ¿no? Entonces a veces es, a veces podríamos trabajar o tomar en cuenta estos conocimientos de estos triángulos notables, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. A ver, voy a trazar un triángulo, el triángulo notable, un poquito más para... A ver ahí. Este de acá va a ser 30 grados, 90, entonces este de acá 60. Entonces lo que tenemos que recordar siempre es los catetos y la hipotenusa característicos de este triángulo notable. Entonces, a ver. Bien, ¿cómo recordamos, no? Siempre el cateto que se opone a... Primero la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es como a 2, siempre. Algunos le ponen 2K, ¿no? Pero yo prefiero trabajar limpio, como a 2, digo como a 2. No, no acostumbro a ponerle el K, ¿no? No es necesario, porque se van a eliminar porque voy a calcular el seno, coseno y todas las funciones trigonométricas de estos ángulos notables. Entonces siempre voy a partir de la hipotenusa y el cateto que está al frente de 30 es la mitad, ¿no? Entonces sería como a 1. Y el cateto que está opuesto al 60 es este 1, aunque ya no debería de ponerle, ¿no? Pero le voy a poner por ahí de 3, ¿no? Listo. Esa relación es la que debo manejar para poder trabajar con estos ángulos. Bueno, esto es para los alumnos que recién están empezando, ¿no? Tal vez no dominan muy bien estos triángulos notables, ¿no? Pero el alumno que ya conoce, obviamente esto está en su mente, ¿no? A ver, yo prefiero memorizar o tenerlo en la mente este triángulo, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, voy a calcular las funciones trigonométricas, el seno, coseno. Sobre todo aquí siempre vamos a necesitar el seno y el coseno, siempre. Bien, entonces que quede claro este triángulo notable, ¿no? El otro triángulo notable es el de 45, bueno, si tenemos 45 grados. En ese caso, ¿cómo va a ser nuestro triángulo notable, ¿no? A ver, nuestro triángulo notable va a tener estas características. ...90 grados... y entonces tenemos los ángulos.
45 grados y por acá también 45 grados. Bien, entonces tenemos otro triángulo notable. Para poder calcular estas funciones seno, coseno, generalmente, ¿no? Casi siempre vamos a trabajar con esas funciones. Entonces yo voy a requerir saber los valores que les corresponden a estos catetos y a la hipotenusa, ¿no? Aquí se parte de los catetos, ¿no? Ángulos iguales, lados iguales. Entonces estos catetos son como a 1. Listo. Son como a 1 ambos. Y por Pitágoras puedo calcular la hipotenusa, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Entonces raíz de 2. Yo prefiero siempre tener en mente este triángulo notable y a partir de ella calculo todas las funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, son estilos, ¿no? Algunos prefieren tener las funciones de todos ellos, ¿no? A mí me parece muy confuso. Prefiero trabajar con los triángulos. Y poco a poco, ya la mente solita empieza a memorizar, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Ya no es necesario, ya lo tenemos en mente. En cambio, cuando lo tenemos toda la información ahí, como que la mente se resiste a aprender, ¿no? Bueno, eso es lo que me pasa, eso es lo que he visto, ¿no? La mente quiere aprender cosas sencillas, cosas fáciles, y hay que darle eso. Cuando casi siempre, ¿no? Pero hay cosas que ya no nos salvamos, ¿no? Habrá que memorizar lo que venga, ¿no? Aunque sea complicado, una fórmula grande, habrá que hacerlo, ¿no? Pero no, habría que facilitarle siempre al cerebro lo más que se pueda, ¿no? Bueno, yo lo hago de esa manera. Y eso es lo que estoy transmitiendo. ¿Hay formas de aprender? Claro, hay muchas formas. ¿Qué más? El triángulo notable o el triángulo universal. Bueno, ahora vamos a estudiar al triángulo universal. Entonces, con esto, lo único que trato de... Muchas veces no vamos a trabajar con senos, cosenos, sino con estas relaciones rápido lo podemos calcular al ojo nada más, ¿no? Me dan este valor y ya sé estos valores, ¿no? ¿Cuándo son ángulos notables? Obviamente a nivel preuniversitario tiene que ser con estos ángulos notables, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene que ser. Entonces por eso que muchas veces al ojo nada más tenemos que a golpe de vista, ¿no? Calcular este vale 10, este vale 30, ya debemos saber inmediatamente, ¿no? Por eso que estamos tocando un poco lo que son los triángulos notables. Este es un conocimiento ya de geometría, pues, ¿no? Es de geometría, entonces, de trigonometría, ¿no? Entonces ya son conocimientos que, bueno, a veces asumimos que ya el alumno sabe, pero no está de más un pequeño repaso, no está de más. Listo, entonces estamos estudiando el triángulo universal, ¿no? El 37 grados y 53, bueno. Listo. Bien, entonces ya incluso por el triángulo, el menor ángulo sería este, ¿no? 37. A menor ángulo, menor lado, pues. Obviamente la hipotenusa es mayor, ¿no? Esta tendrá que ser 53. Un poco más, ¿no? Entonces acá se cumple a mayor lado, mayor ángulo. A menor ángulo, menor lado.
Bien, solamente con el gráfico, ¿no? Bien, aquí como me recuerdo de los números que tienen que ver, pues, ¿no?, con los catetos y la hipotenusa para este triángulo universal 3753. Entonces, yo digo, es como 5. Este 5 viene a la hipotenusa siempre. Y el 3 al costado. Y lo que sobra 4. ¿No? Listo, 3, 4, 5. Obviamente, ¿no? Acá corroboramos, ¿no?, entre estos dos, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Cumple, ¿no? 3, 4, 5. Listo, entonces ahí tenemos otro triángulo notable. Y a partir de ella vamos a calcular estas funciones, ¿no? Seno y coseno. Como les decía, ¿no?, yo memorizo esto de acá. Y todas las funciones ya solo salen. Listo. ¿Qué más? A ver, siempre he visto también en los ejercicios este triángulo notable. Siempre preguntan, ¿no?, ya sobre todo cuando el ejercicio ya quieren complicarnos, ¿no? Cuando nos quieren complicar, entonces nos ponen estos triángulos. Y a veces no manejamos y ya pues caemos, ¿no? Ya pensamos que el ejercicio es difícil, ¿no? Pero no es difícil porque la teoría de vectores es difícil. Es difícil porque ya pues, nos están poniendo un triángulo notable que no dominamos tal vez, ¿no? Ese sería a ver, un poquito respetando los tamaños de los catetos. A este le voy a llamar 16. Entonces, su complemento, 74, ¿no? Ya, este de acá ya debemos conocerlo en realidad, ¿no? Ya hay bastantes, ya hay varios todavía de estos, ¿no?, de triángulos notables, ¿no? Pero el 1674 sí les gusta poner en los ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque sus números, el cateto y la hipotenusa, son números enteros, ¿no? Acá sí una raíz, aquí también hay que tener cuidado con la raíz, ¿no? Aquí no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos números, ¿no? ¿Cómo me aprendo? Digo, cada vez que veo estos ángulos. Acá nos ponen 16, ¿qué hacemos? Nos fregaron. Entonces yo digo, ¿no? 6 más 1, 7. Ah, como 7. 74, 24. Ah, 24. Un poco que rimas, digo. 74, 24. También a menor ángulo, menor lado. Entonces ya solamente me faltaría memorizar esta de acá. Esto más 1, nada más, 25. Listo, ¿no? Son números enteros. Y por eso que ya pues acá nos ponen de repente un 48 o un 50 este de acá. Y entonces ya vamos relacionando, ¿no? O de repente nos dan estos valores, ¿no? 7, 24, ahí estamos pensando en estos ángulos, ¿no? Entonces, hay que conocer estos triángulos notables para poder, en este caso, descomponer. Como les decía, ¿no?, tenemos que descomponer al ojo, pero conociendo estos triángulos notables, por lo menos estos de acá, ¿no? Podrían darnos del 15, 75, y hay muchos más, ¿no? Pero para lo que estamos aprendiendo a nivel me parece, con eso ya tenemos suficiente, ¿no? Si queremos complicarnos, ya pues aprenderemos todos los triángulos notables, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de descomposición para poder poner en práctica nuestros triángulos notables.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, voy leyendo. Ya. No veo ningún mensaje. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer la aplicación. Aplicación entonces. Bien. Siempre vamos a tener nuestro sistema de referencia. Bueno, el eje X y el eje Y, ¿no? Este es el origen. Por acá X positivo, Y positivo. Por acá X negativo y para abajo Y negativo, ¿no? Ahí tenemos un sistema de referencia, obviamente tiene que ser en 90 grados. Todo sistema de referencia así se plantea, ¿no? Bien, dibujamos nuestros vectores. Bueno, si el vector está dentro de los ejes ya no hay problema, ¿no? El problema es cuando el vector está fuera de los ejes, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos van a dar, pues, los clásicos, ¿no? El ángulo. ¿Qué ángulo? Ahora empezamos con algo fácil, ¿no? 53 grados. Ya. Entonces, necesitamos el módulo de este vector. ¿Cuánto sería? 20. A ver, si su módulo es 20, ¿no? 20 unidades, 20 newton, 20 metros por segundo, dependiendo de qué cosa es este vector, ¿no? Pero imaginemos 20 nada más. Entonces vamos a descomponer. Entonces, la idea es descomponer de manera fácil, rápido, ¿no? A ver, vamos a acomodar un poquito, ya. Primero proyectamos, ¿no? Ya está. Voy a proyectar en 90. Ahí está. Voy a proyectar al eje Y en 90 también. Un poco de paciencia también. Y ahora sí voy a dibujar mis vectores, ¿no? A ver, este vector por acá. Y el otro vector por acá. También lo puedo dibujar por acá, ¿no? Bueno, prefiero llevarlo siempre a los ejes. Listo, y entonces ¿cómo descompongo? Voy a centrarme por acá, ¿no? En este pequeño triángulo. Ahí está el triángulo notable, 53. Claro que no es 5, ¿no? Pero es 20. Entonces nos recordamos de nuestro triángulo notable, ¿no? 5 sube a la hipotenusa siempre, el 3 baja por acá, y lo que está al frente como a 4, ¿no? Ahí están los números, ¿no? Ahí están los números característicos del triángulo notable, lo que llamamos triángulo universal, ¿no? Esto es como a 5 hemos dicho, pero acá tenemos dato 20, ¿no? Tendrá que multiplicarse por 4 para que sea 20. Entonces acá por 4 y acá también por 4, ¿no? Con lo cual ya tenemos, ¿no? Entonces el módulo de este vector o la componente, cuando hablamos de módulo ya es componente, ¿no? 4 por 4, 16.
componente 16. La componente de esta, 12, pues no, 3 por 4, 12. Por acá lo voy a poner. Y ahí están las componentes. Ese era nuestro objetivo. Una vez que logras eso, tienes que anular la acción de este vector. No se puede trabajar con los tres. Anulamos, ya no hay. Quedaría este vector en el eje X 12 y en el eje Y 16. Ya cuestión de operar, ¿no? De repente por acá tengo otro vector. Pues, de repente por acá. A ver así. Un vector un poco más grande. ¿Ver? Ahí. Tenemos un vector. ¿Qué tal si nos ponen, a ver, este vector? ¿Qué tal si nos ponen 16 grados? Y este de acá sería 50. 50. Ahí está. Entonces, ya pues tenemos que estar pensando en el triángulo notable, ¿no? Triángulo notable de 16. ¿No? Pero antes de eso, hay que proyectar. Este vector debemos proyectar en los ejes X y Y. ¿No? Listo. Estoy proyectando al eje X. Ahora voy a proyectar al eje Y. Siempre llega en 90. Listo. Entonces, ahí voy a tener los dos vectores. Un vector siempre del origen hasta al pie de la proyección o de esta perpendicular, ¿no? Ahí tenemos un vector. Puedo dibujarlo aquí también, ¿no? Y aquí estaríamos haciendo uso de los vectores o del método del polígono, ¿no? Este más este. Pero es preferible trabajar en los ejes, ¿no? A ver, voy a dibujarlo por acá, un poquito separado, ¿no? Para que se entienda nada más. Bueno, aunque de repente la escala no es la misma, ¿no? Listo, entonces nos recordamos de nuestro triángulo notable. Ahí. Obviamente 90, ¿no? Listo. Bueno, solo hay que recordarnos pues de los catetos y la hipotenusa, ¿no? ¿A qué números le corresponde al 16, 74? Ahí hemos dicho los 6 más 1, 7. Al que está al frente, 7. Listo. Aquí está 74, 24. Esto es como 24, es como a 24. No es que sea 24, ¿no? Es como a 24. Y este más 1, ¿no? La hipotenusa más 1, 25. Listo. Pero acá tengo el valor, el módulo de este vector, que es 50. A caballero tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Por 2, por 2 y por 2. Con lo cual, 14, ¿no? Un poquito, sí está en escala, ¿no? Casi en escala. Entonces, que 14 este de acá, ¿no? Entonces, el otro es 16 y este de acá 14. Bueno, lo voy a poner por acá, voy a señalarlo. Este de acá, 48, ¿no? El módulo de este vector, 48. Ya está. Listo, entonces voy a trabajar con sus componentes. Por lo tanto, chao, tú ya no existes, ¿no? Eso es lo que hacemos entonces. Lo que hacemos siempre es descomponer. Una vez descompuesto, anulamos la acción de este vector. Ya está. Podríamos tener un vector más, ¿no? A ver, vamos a hacerlo.
por acá, a ver así. Aquí. Ahí tengo otro vector, ¿no? Por acá. El ángulo. Siempre el ángulo, ¿no? De repente nos dan esta parte. Ese sería el ángulo. Vamos a imaginar que nos da 30. Este ángulo 30 grados. Listo. Entonces, ¿cuánto sería este valor? Vamos a ponerle 10. A ver, el módulo de este vector vale 10. Y este ángulo 30. Descomponemos entonces. ¿Qué se hace? Trazamos la proyección. Pues. Vamos a proyectar este vector en el eje Y primero, a ver. Listo. Y también en el eje X. Entonces, trazo al vector, ¿no? A los vectores, que son la proyección. A ver, en el eje X. Sería este vector pequeño. No sé si estará en escala, no importa. Ahí tengo ese vector. Y para abajo, ¿no? Este procedimiento más lo vamos a usar en estática, ¿no? En estática vamos a descomponer un montón. Por eso que estamos practicando, ¿no? En estática sí lo vamos a hacer, incluso en el espacio, ¿no? Y acá estamos haciendo en el plano nada más. Bien, a ver. Donde nos apoyamos en aquí donde está el ángulo, ese sería nuestro triángulo notable. Ahí está el triángulo notable. Entonces, ¿qué decimos? El dato está en la hipotenusa, ¿no? En la hipotenusa. Entonces acá es más fácil todavía. Digo, ¿no? Lo que está al frente de 30 es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Si esto es 10, esto es 5. Listo. Y el otro es este 5, sería este de acá, ¿no? 5 por raíz de 3. Como acá, ¿no? Vamos a esto, ¿no? El que está al frente de 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el que está al frente de 60 es este 1 multiplicado por raíz de... Por eso hemos puesto este 1. Entonces, eso hacemos. Bueno. Esta es la hipotenusa. Entonces, lo que está al frente es la mitad de la hipotenusa, 5. El otro, que es este, sería este 5 multiplicado por raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3. Y ya tenemos, ¿no? Entonces, solamente le pondremos por acá, ¿no? Si bien es cierto, este lado, 5. Entonces, el módulo de este vector también es 5. Listo. Entonces, eliminamos la acción de este vector. Ya no hay. Han quedado, a ver, hacemos un pequeño recuento, ¿no? En el eje positivo ha quedado un vector que tiene un módulo 12 y otro vector pequeño que tiene un módulo de 5. Podríamos sumarlo, claro, un solo vector de 17. ¿Y por qué sumamos? Porque es colineal y van en el mismo sentido. Listo. Aquí también, dos vectores que se van hacia arriba, uno de 16 y uno de 14. 30 entonces. 30 hacia arriba. Entonces esto nos facilita bastante en estática, ¿no? Suma de vectores igual a 0, o acá no va a ser 0, sino va a haber resultante, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Tenemos 17, pero a este lado tenemos 48, a este se lo va a arrastrar. Tendríamos que restar 48 menos 17, esa sería la resultante en el eje X, ¿no? Pero dirigido hacia la izquierda. Y acá
Acá tenemos 30 y acá 5 raíz de 3. Entonces claramente la resultante va hacia el eje positivo de Y en esta línea de acción, digamos. Bien, entonces esa es la aplicación de la descomposición de vectores, ¿no? Es todo lo que es lo mismo se puede hacer en el espacio, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, hemos trabajado con módulos, ¿no? Todo módulos. Entonces acá hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de emplear vectores unitarios en estos ejes? A eso le vamos a llamar vectores unitarios especiales. Hay una necesidad. Si yo quisiera expresarlo como vector, acá está puro números, puro módulos. Y muchas veces no es conveniente, sobre todo en el espacio, ¿no? Ya no es muy conveniente trabajarlo de esa manera, ¿no? No es muy conveniente. Lo mejor es definir al vector en términos de sus componentes, pero asociado a los vectores unitarios. Por eso que vamos a entrar al estudio de los vectores unitarios especiales, ¿no? Vectores unitarios especiales. Entonces, ya poco a poco vamos dominando más herramientas. Vamos a tener que, como son vectores unitarios especiales, justo por este problema, ¿no? Ahí hemos tratado de descomponer, pero todo está en el aire, todo está numéricamente nada más, ¿no? Está trabajado escalarmente. Yo prefiero trabajar vectorialmente siempre. Para mí es mejor trabajar vectorialmente. A ver, en este mismo sistema de referencia, XY, ahí tenemos un sistema de referencia donde hay una necesidad, pues, de trabajar vectorialmente. Entonces necesitamos contar con vectores unitarios. Habíamos quedado ya. Cada línea de acción tiene un vector unitario. Todas las líneas de acción cuentan con un vector unitario que le van a dar dirección a todos los vectores que están en esa línea. Empecemos con el X, a ver. El vector unitario que caracteriza a esta línea de acción, al que llamamos abscisa o el eje de las X, va a ser un vector que tiene módulo, sabemos si es unitario, unidad, pero ya toma un nombre especial, ¿no? Es el vector Y, vector unitario Y. Entonces, de acá para adelante, todos los vectores que se van a ubicar en el eje X van a tener este sello. Van a ser acompañados por este vector unitario Y. Todos, absolutamente todos. Y no solamente los que están acá, sus paralelas, ¿no? Es decir, forma general, todos los vectores horizontales tendrán este sello. Todos. Puede estar una paralela de acá. Todos. Entonces, para el eje Y, ahora estamos en esta línea de acción. Recuerden, toda línea de acción debe estar acompañado de un vector unitario. Pero como son ejes de un sistema de referencia, ya los vectores unitarios son especiales. Entonces el vector que va dirigido al eje positivo toma un nombre, este vector unitario.
toma un nombre. Y ese nombre es J. El vector unitario J. Entonces, este es un sistema de referencia, digamos, un plano, ¿no? Sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Esto es, si solamente trabajamos en el eje X, sería unidireccional, ¿no? Y hay situaciones, hay fenómenos que solamente vamos a trabajar en el eje X. Por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En este eje horizontal. Cuando tenemos vertical, caída libre, por ejemplo, solamente necesitamos este eje. Pero un movimiento parabólico necesitamos los dos ejes, ¿no? Y también vamos a trabajar espacialmente. Listo. Entonces, en un sistema de referencia bidimensional, dos dimensiones, dos ejes, solamente necesitamos estos vectores unitarios. Entonces, este vector, por ejemplo, vamos a completar entonces, todo ya se va armando, ¿no? Ya se va acomodando todito ya. Y entonces, nuevamente voy a trazar este vector con esas características. Su módulo es 20. Y el ángulo que forma este angulito, 53. Bueno, ya hemos descompuesto, ¿no? Primero se proyecta. Proyectamos ese vector al eje X. Listo. Este 20 es un módulo. Ahora vamos a tener que darle un nombre. Vamos a darle el nombre del vector A. Ahí está. Ese es el vector A. Sus proyecciones. Sus proyecciones de ese vector 20. Ya lo tenemos acá. Pues. Solamente vamos a... Ahí está. Y el otro vector hacia arriba. Este vector. Entonces, el módulo de este vector es 12. El módulo de este otro vector es 16, ¿no? 4 por 4, 16. Acá lo voy a poner. Entonces, ahora vamos a expresar, sabemos, y habíamos, en la clase anterior, habíamos expresado que es el vector A lo podría expresar como una suma de los de las proyecciones, ¿no? A este le habíamos puesto el vector AX, ¿no? Así. Y este de acá, el vector AY. ¿Por qué? Porque este está en el eje X y este está en el eje Y. Pues. Listo. Entonces el vector A es la suma nada más de las proyecciones, ¿no? De esa manera. Y entonces acá aplicamos la fórmula, ¿no? Todo vector, por ejemplo el vector P, se expresa si conozco su módulo y por un unitario. Esta es la fórmula que más se usa, que más vamos a utilizar de acá para adelante. Entonces este vector, miren cómo va a quedar expresado. El vector AX se expresa como, conociendo su módulo, que es 12, acompañado del unitario, ahora su unitario es Y, porque ese vector está en el eje X, más, porque está hacia arriba, más, su módulo del vector A sub Y, 16. ¿Qué vector unitario voy a acompañar? J. Bien, entonces ya tenemos
la expresión de este vector, pero en términos de estos vectores unitarios especiales. Ese sería este. Bien, entonces ya tenemos la expresión del vector A, ¿no? Y así podríamos expresar este vector en términos de los vectores I y J, ¿no? Se puede entonces expresar mediante estos vectores, ¿no? A ver, vamos a ampliar este concepto. Vamos a ampliar este concepto en un sistema de coordenadas, pero espaciales. A ver. Un sistema de referencia espacial lo podemos expresar de esta manera. A ver. Así. Ahí tenemos un sistema de referencia espacial, ¿no? Es una esquina de una vivienda, digamos, ¿no? 90 grados por acá, 90 grados por ahí y 90 grados. Bien, entonces, por ejemplo, este podría ser el piso, ¿no? El piso. Ahí tenemos el piso. Esta podría ser una pared lateral, ¿no? Ahí está una pared lateral. Y esta de acá una pared frontal, pues, ¿no? Podría ser una frontal, ahí. Entonces esta de acá sería una esquina, ¿no? La esquina de una vivienda. Y ahí tenemos un sistema de referencia rectangular, ¿no? Hay varios sistemas de referencia. A ver. Y ahora, ¿a quién le ponemos X? Bueno, generalmente ponemos X a este eje, ¿no? El eje X, el eje y por acá siempre el eje Z, ¿no? Ahí están tres ejes. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Ya para el X ya le hemos designado, ¿no? El vector Y, ¿no? Listo. Ahí está el vector unitario para el eje X. Todos los vectores que están en este eje o son paralelos tienen este sello. Todos van a llevar Y. Y por acá. Para el Y también ya tenemos definido nuestro vector unitario, ¿no? Para el Y, el vector unitario es el J, ¿no? Listo. Y ahora para el Z aparece un nuevo vector, ¿no? El vector unitario K. Y ahí tenemos los tres vectores unitarios, ¿no? Ya con eso trabajamos tranquilamente, ¿no? Esto es a nivel espacial. A nivel espacial. Entonces, si yo tengo a nivel espacio un vector cualquiera, por ejemplo esta, a ver, este vector, este está en el espacio. Bien, entonces, ese vector, al que le vamos a llamar, por ejemplo, A, el vector A, voy a descomponer, a ver. Vamos a trabajarlo de esta manera. A ver, por ahí.
una horizontal, un poquito más o menos, para que no se confunda con el vector unitario I. Y una paralela a este de acá, más o menos. A ver ahí. Listo, entonces ese vector A va a tener sus proyecciones a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, ¿no? Van a tener sus proyecciones. Entonces, a lo largo del eje X va a ser un vector hasta este punto, ¿no? Acá. Ya no quiere. Cambiamos de color, entonces. A ver, ¿con qué color? Negrito, a ver. Esta sería la proyección del vector A en el eje X, ¿no? Ahí está. Esa sería entonces la proyección de este vector A en el eje X. Listo. Ahora, la proyección del vector A en el eje Y, ya lo tenemos, ¿no? Hasta este punto. Básicamente esa flecha, ¿no? Ahí lo tenemos. Esta será la proyección de este vector en el eje Y. Como vector, bueno. Y finalmente, a ver, nos estaría faltando la proyección. A ver, la proyección al eje Z, ¿no? No lo hemos graficado. Tenemos que graficar entonces. A ver, voy a trazar una paralela por acá. Más o menos ahí. Una paralela por acá. Más o menos ahí. Y esta de acá ya tendríamos que llevarlo, ¿no? Listo. Y esta de acá se va más o menos así, ¿no? Se va a formar un paralelepípedo en realidad, ¿no? Listo. Ahí. Y más o menos ahí. Bien, entonces estaría faltando este vector, ¿no? Que va a ser la proyección en el eje Z. Ahí digamos. Entonces este de acá sería la proyección, a ver con esto, la proyección de este vector A, pero en el eje Z, ¿no? Entonces nosotros sabemos siempre, a ver, sabemos que todo vector, en este caso el vector A, es la suma de sus proyecciones. Entonces sería el vector A en el eje X más el vector A en el eje Y, la proyección, ¿no? Más la proyección del vector A en el eje Z, ¿no? Y nuevamente, el vector A lo podemos expresar como su módulo, simplemente AX. Le acompañamos el vector unitario. ¿Quién es el vector unitario en el eje X? Y ya está, ya está, ya está. Más su módulo del vector, la proyección del vector en el eje Y. Y ahí tenemos la expresión de un vector en el eje. Tiene que tener tres componentes. Y vamos a desarrollar sus componentes, ¿no? Para calcular de este vector A, ¿no? Simplemente la raíz cuadrada
del módulo de este vector, de esta proyección, al cuadrado, más a sub y al cuadrado y más a sub z todavía al cuadrado. Y de esta manera, este es, digamos, el teorema de Pitágoras, pero en el espacio, ya, ¿no? En el espacio. Para poder calcular el módulo de este vector. Entonces acá trabajamos con, se va a formar siempre un paralelepípedo, ¿no? Pero no es necesario, de repente, dibujarlo completo, ¿no? Basta con saber expresar cualquier vector como la suma de sus proyecciones, ¿no? Hacia los ejes, hacia el eje X, hacia el eje Y, hacia el eje Z, ¿no? Y aplicar siempre nuestra fórmula, ¿no? Cualquier vector, por ejemplo P, se expresa conociendo su módulo por un unitario, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo por acá, ¿no? El módulo de AX, ya sin su flecha, simplemente AX, siempre acompañarlo por el unitario, ¿no? Por acá el unitario, por acá el unitario. Esta es la expresión vectorial. Esa es la expresión vectorial. Pero su módulo de ese vector, Pitágoras, ¿no? Entonces estas fórmulas las vamos a emplear, ¿no? Siempre. Bien, ¿qué nos estaría faltando? Lo único que tenemos ahora, sí, todavía 10 minutos, ¿no? A ver, 10 minutitos. Podríamos expresar un vector de posición. Ahora sí sería adecuado conocer un poquito lo que es un vector de posición. A ver, en este espacio nada más vamos a explicar lo que es el vector de posición. Este vector, por ejemplo, vamos a utilizarlo bastante en cinemática, ¿no? Su nombre mismo, ¿no? Vector de posición. Ese vector se emplea pues para dar la posición a alguna partícula por ahí, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlo en el plano nada más. Por acá. A ver, un poquito por acá. A ver, yo tengo un sistema de referencia como XY, un sistema de referencia. Entonces, de repente voy a tener un punto o una partícula por acá. A ver, por acá. Un punto. Y otro punto lo voy a tener por acá. 2 puntos. A ver. Y entonces, si yo quiero, si no tuviese este sistema de referencia, no, mejor dicho, si yo no tuviese vectores, estos puntos quedan definidos por sus coordenadas, ¿no? Por sus coordenadas. Por ejemplo, este punto le vamos a llamar A. A este punto le vamos a llamar B. Entonces este debe tener sus coordenadas, ¿no? Bx, By, ¿no? A ver. O xb, ¿no? X, B, Y sub B, ¿no? Esas serían sus coordenadas. Igual por acá, ¿no? Si este punto se llamara A,
Este sería su ordenada, no, perdón, su abscisa de A, su ordenada de A. Entonces ahí tenemos las coordenadas y están definidos esos puntos, totalmente definidos. ¿Por qué? Porque conocemos sus componentes, su abscisa y su ordenada, su abscisa y su ordenada. Entonces, otra manera de definir que no sean estos pares ordenados es mediante el empleo de vectores de posición. Entonces yo voy a lanzar un vector de posición desde el origen. ¿Dónde está ese punto? Está por acá. Lanzamos nuestro vector de posición. Y ahí está. Este vector se va a llamar el vector A. Va a tomar el nombre de este punto. Este se llama vector A entonces. Vamos a poner el vector A. Así. Y ahora vamos a lanzar otro vector. Voy a lanzar, voy a ubicar la posición de este punto, ¿no? O de si este punto fuese un móvil, de ese móvil, ¿no? La posición, ahí está. Estos vectores de posición salen del origen, de ahí salen. Ese es su punto inicial. Y llegan al punto. Listo. Entonces este se va a llamar el vector B. Entonces acá hay una relación entre el vector de posición y las coordenadas de estos puntos. Es decir, el vector A lo puedo expresar primero como par ordenado, así. XA, y es su A. Así también puede estar expresado este vector. Entonces hay una relación entre las coordenadas del punto con el vector. Esta es otra manera de trabajar, otra manera de expresar. Lo que acabamos de aprender aquí, en el anterior, es que todo vector debemos expresarlo conociendo el módulo por su unitario. El módulo es XA. Y le acompañamos unitario. Todo lo que está en X es Y. Más el módulo Y sub A. Todo lo que está en A, en Y, le acompañamos J. Dos maneras de expresar lo mismo. Puedes expresar así, en términos de IJ, o puedes expresar como un par ordenado. Así se expresan los vectores de posición. Análogamente, podríamos hacerlo, pero nos quedamos con A. Pero el objetivo de trabajar con vectores de posición es que a mí me gustaría conocer o expresar, en otras palabras, expresar este vector que estoy trazando. Al final, a mí me van a dar este vector. Yo quiero expresar ese vector. Que le podemos poner nombre. Aprovechando estos punto inicial, punto final, este vector le voy a llamar el vector AB. Así. ¿A qué va a ser igual? En términos de estos datos, ¿no? De estos pares ordenados. Y este es un concepto, pero potente, para poder entender, por ejemplo, cinemática. Vamos a hablar mucho de posición de una partícula. Una partícula se mueve de acá hasta acá. Necesito vectores de posición. Entonces, si entendemos eso, de los vectores de posición, ya todo se facilita. Cada vez que veo un polígono, a ver, lo vamos a pintar, y aprovecho para poder expresar este vector AB. Meto el polígono.
Y entonces, a ver en el gráfico. Me están pidiendo expresar este vector, ya, punto inicial, punto final. Listo. Voy a recorrer, no por acá, pues. Obviamente tengo que recorrer por acá y por acá para llegar desde el punto inicial al punto final. Entonces, este vector AB, ¿a qué va a ser igual? Punto inicial, menos A, porque estoy recorriendo en contra de A. Y más B, porque estoy recorriendo a favor. Entonces sería B menos A. Pues. Mejor. B menos A. Ya está. Siempre final menos inicial. Acá también en los puntos. ¿Ven? Entonces, punto inicial, punto final. Siempre final menos inicial. Ya, esto se convierte incluso hasta como una fórmula ya, ¿no? Esto pues en la universidad lo vas a usar hasta en la sopa. Esta formulita es, digamos que es importantísimo, ¿no? B menos A. ¿Dónde esté? Punto inicial, punto final, resto los puntos. Entonces, ¿B qué es? Este de acá. O este, ¿no? Y A está acá. ¿Como par ordenado o como vector? Más fácil sería como par ordenado. Entonces, vamos a expresar el vector AB, B menos A, ¿no? Entonces, si yo trabajo como pares ordenados, estaría restando pares ordenados. B menos A. ¿Cómo se resta? Abscisas con abscisas, ordenadas con ordenadas. Entonces, como todo vector está asociado a un par ordenado, este también, pero X, B menos X, B menos A. Entonces sería X, B menos X, A. Listo, ahí está la ordenada de este vector. Su abscisa. Ahora su ordenada. Siempre B menos A, o sea, Y de B menos Y de A, ¿no? Y listo. ¿Quieres expresarlo así? Lo expresas. Pero ya sería mejor numéricamente, ¿no? No importa. Todo esto, XB menos XA, todo por I, más Y de B menos Y de A por J. Listo. Y esta es la expresión de este vector. Numéricamente es más fácil, obviamente. Sus coordenadas, resto nada más. Ya tengo los vectores. A mí lo que me interesa siempre es tener mi expresión vectorial. Tengo un vector, ya, ¿cómo lo expreso? ¿Cuánto de I, cuánto de J? Positivo, negativo, toda esa información necesito. ¿Y para qué necesito todo eso? Para operar. De repente esto me van a pedir sumar con otro vector por ahí, ¿no? Esa es la clave entonces, para poder trabajar con vectores. Involucrarse siempre a los vectores unitarios especiales. Y listo. Y ahora sí, ¿no? Llegó el momento de concluir. Algunas preguntas por ahí. No veo. Bien, entonces no veo las preguntas. De todas maneras lo voy a leer con más calma. Solo agradecernos a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Gracias por la paciencia. Como les dije, siempre nos ya van con 4 videos en vivo que estamos haciendo de vectores.
Y siempre les recalco, ¿no? Para mí, teorizar es lo más importante. Este concepto, así como lo ven, es muy importantísimo. Muy, pero muy importante. Casi todo hago con esto yo. Y por eso que me gusta teorizar. Los ejercicios lo vamos a sacar a golpe de vista. Me interesa la complejidad, ¿no? Cualquier ejercicio de cualquier libro ruso, norteamericano, de la Academia César Vallejo, donde tiene la fama de que sus ejercicios tienen nivel, ¿no? Me interesa. Con esta fórmula lo destrozamos a todos los ejercicios. Entonces de eso se trata, ¿no? Estamos yendo a eso, ¿no? A enfrentarnos a ejercicios de vectores de nivel, pero previamente tenemos que teorizar. No podemos ir así, ¿no? Vamos a ir a penar, entonces, si es que vamos sin teoría. No vamos a saber qué hacer, ¿no? Pero cuanto más recursos teóricos tenemos, entonces ya afianzamos todo eso en los ejercicios, ¿no? Y ya tenemos preparado ya todos los problemas, los ejercicios del libro de... Vamos a empezar con el libro de física de la editorial Lumbreras. Tienen muy buenos ejercicios y con buen nivel, ¿no? A eso estamos apuntando. Todas estas clases son para resolver esos ejercicios y van a ver que no es nada del otro mundo, es la aplicación de todo lo que estamos haciendo por acá. Bien, cada vez que hacemos clases en vivo voy a programarlo. Si se suscriben sería excelente, cosa que ya les va llegando las notificaciones y así de esa manera no no perderse, ¿no? Siempre la teoría debemos de tenerla completa. Bueno, recuerdo en la universidad, yo vivía lejos en realidad, para ir a la universidad tomaba tiempo, pero procuraba llegar a mi teoría, ¿no? Era sagrado escuchar las clases del profesor, ¿no? Siempre llegaba. Entonces, ustedes, los que me acompañan, ven que de repente estamos haciendo algo diferente. Procuren de continuar así y van a ver que va a tener su recompensa. ¿Y cuál va a ser? Dominar todos los ejercicios de vectores, ¿no? Prácticamente con esta teoría es a nivel ya primero luego universitario. No es lo mismo, no cambia nada. Con esto nomás destrozar los ejercicios de la universidad. No necesita más conocimiento, solo eso. Bien, entonces a eso estamos encaminándonos. Y gracias, ¿no? Por su paciencia, por acompañarnos, ¿no? Listo. Nos vemos hasta otra oportunidad donde voy a programarlo, ¿no? Saludos a todos. Muchas gracias.